Santiago capítulo 1, verso 21. ¿Qué te parece? ¿Ves? ¿Y tú qué traes? A ver. Eso mismo. ¿Y lo leíste? Ah, mira. Vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 21. El tema que más nos debe interesar a los que queremos superarnos, entendiendo que lamentablemente las iglesias han distorsionado el mensaje de Dios, ocupando a la gente de una salvación que no es necesaria, ocupando a la gente en preocuparse, en asustarse con el diablo, con el infierno, con los demonios, cuando no es ese el mensaje que Dios nos quiere enseñar y que le prestemos atención. Entonces, si hiciéramos una pregunta muy básica, sería esta: ¿qué es el área de nosotros que está dañada? El alma. Entonces, ¿qué te explico? Que dice ahí que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cómo Él es? Espíritu. Entonces, si nos creó espíritu, no es ahí donde se dañan las cosas. Ahí estamos perfectos. Entonces no tenemos nada que hacer ahí. Ahí antes de la fundación del mundo, oído, antes que el mundo existiera, tuvimos una comunión con Dios. No sabemos cuánta cantidad de miles o millones de años estuvimos en el área del Espíritu, teniendo esa comunión con Dios, esperando Él, el tiempo, el momento, en su soberanía absoluta, de tomarnos lo que somos nosotros, espíritu, y enviarnos aquí a este plano tierra a vivir en un cuerpo que está lleno de deseos engañosos. Entonces, si el cuerpo diga está y no cambia y el espíritu está perfecto, eso debía ser algo como de sentido común, de darnos cuenta que si el espíritu está perfecto y la carne no va a cambiar, sería inútil ocuparse de ninguna de las dos cosas. Porque al espíritu no le vamos a añadir más de lo que él ya es. ¿Qué cosa es él? Imagen y semejanza de Dios. Así como es el creador, somos, dice la Biblia, somos nosotros en este mundo. Igualito, sin menos de nada. Esa es la razón por la cual cuando Dios nos mandó a rescatar, tuvo que enviar a su Hijo. Hubiese sido más fácil enviar y sacrificar 2 o 3 ángeles por cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando Dios vio el valor que Él mismo nos había dado a nosotros, entendió que tenía que enviar algo semejante al mismo valor que teníamos nosotros a podernos rescatar, o sea, a redimirnos, que quiere decir volvernos a comprar. Y el precio no fue otro nada más que la vida de su Hijo. Entonces, donde nos tenemos que ocupar, que es donde la religión ha fallado por miles de años, es en el área esa que cada vez que yo me pongo a estudiarla, cada vez la encuentro más complicada. Complicada en el sentido de que es tan complicada que al mismo tiempo es interesante, porque es una combinación de órganos, órganos tangibles, como pudiéramos decir el cerebro, que está combinado con cosas que son intangibles y trabajan entre sí. Porque, por ejemplo, un pensamiento tú no lo puedes agarrar. Sin embargo, tiene que ver con el cerebro que es tangible. Entonces, es tan complicada la cosa y tan interesante que valdría la pena dedicar años a ir paso por paso, dividir el cerebro en tantos pedacitos, en tantas funciones, para lo cual nosotros no tenemos tiempo. Pero entonces hay un consejo de parte de Dios que si nosotros lo ponemos en función,
sin tener que ser unos catedráticos en el área de la psicología, ni el alma, ni todas esas cosas, ni la neurología, podemos sacarle provecho si seguimos al pie de la letra el consejo de Dios. Por eso vamos a leer hoy Santiago 1, 21, donde dice, y lo vamos a arreglar, acuérdate que estas versiones no nos dan la verdad completa de Dios ahí. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, hay que desecharlo. Dice, recibid con mansedumbre, no peleando con eso, sino con mansedumbre, la palabra implantada, que se está implantando, es como una semilla que se está poniendo ahí, la cual puede, lee la versión moderna, salvar vuestras almas. La palabra salvar ahí no tiene nada que ver con salvación, sino se traduce del griego sozo, que quiere decir rescatar, y cuando hablamos del alma, no hablamos de un rescate físico. Hablamos de una palabra que se llama reconciliar. O sea, el alma no la podemos rescatar como si estuviéramos rescatando el cuerpo, que está en un lugar y lo rescatan de ahí y lo mueven acá. El alma no se rescata, sino se reconcilia con el espíritu. O sea, el espíritu, todo lo que es palabra, lo cree. No tiene problema, porque así fuimos enseñados. La Biblia dice en Juan 6, que todo aquel que oyó, observe la conjugación del verbo, oyó a Dios y aprendió de Él, decía Jesús, Él viene a mí. Entonces la pregunta que es lógica es, ¿cuándo aprendimos de Dios y oímos de Dios? Cuando fuimos creados en el área del Espíritu. Ahí Dios tuvo una comunión con nosotros constante, nos enseñó todo lo que tenían que enseñarnos. Sucede que ahora cuando nosotros, el área espíritu, quiere funcionar de esa manera, hay una mente que está saturada de una información errónea, tanto religiosa como de formación de familia, que chocan entre sí. Entonces, la palabra, diga la palabra, lo que viene es cuando la recibimos con mansedumbre. ¿Qué es recibirla con mansedumbre? Bueno, una persona puede estar allá en Argentina esta mañana, o puede estar en Italia, como hay, o puede estar en Colombia, donde quiera que esté, y esté oyendo algo que es nuevo para ella. ¿Por qué? Porque es una persona que ha visitado la iglesia católica o la iglesia evangélica protestante por muchos años y está diciendo, pero ¿qué dice este señor? Si a mí me enseñó mi pastor que había que salvar el espíritu, porque si yo no me salvaba, entonces me iba al infierno. Entonces esa persona, en esta mañana, el consejo para ella, si ella quiere reconciliar su alma con el espíritu, es recibir esta palabra con mansedumbre. Ya bien sea que esté allá, con fin de los mares, o bien sea que esté aquí al alcance de nosotros aquí en la congregación. Lo peor que puede hacer una persona es cerrarse y decir, no, eso no fue así como me lo enseñó mi pastor, porque mi pastor por 20 años me repitió eso y que tenía que salvarme porque si no el diablo venía y el diablo me llevaba al infierno. Está bien, yo sé que es así, porque eso es lo que hemos oído y seguimos oyendo de todas las predicaciones de todos los pastores, pero ¿qué te digo yo si yo te puedo decir en esta mañana que le prestes atención a lo que dice la palabra y no lo que pueden haberte repetido por tantos años? Porque hemos estudiado la importancia de tener una convicción, y la convicción no es otra cosa que aquello que hemos estado repitiendo por mucho tiempo se ha creado, se ha formado nuestra forma de vida. Entonces en esta mañana vamos a tratar de reconciliar. Ahora observa la palabra reconciliar. Cuando hablamos de reconciliar, quiere decir que el estado original era conciliado. Porque si no fuera así, no habría que. Entonces quiere decir que el estado original es un alma conciliada.
conciliada. Un alma conciliada con una advertencia. ¿De qué se alimenta el alma? De conocimiento. ¿Cuál fue la advertencia? Después que Dios creó al hombre, a la mujer, espíritu, a su imagen y semejanza, formó el cuerpo del polvo de la tierra. Nosotros somos un cuerpo compuesto de agua, aminoácidos, grasa, vitaminas, minerales, etc. Y a ese cuerpo formado de la tierra, de donde salen las frutas y los vegetales, Dios le sopló aliento de vida y lo hizo un alma. O sea, no tenía. Ese es el estado del alma conciliada con Dios. Y una advertencia, te van a traer un conocimiento diferente. No lo recibas. Claro que la traducción es muy mala y entonces habla y se le enseña a la gente a través de años y siglos que era una serpiente ofreciendo una manzana. Ojalá todo fuera tan sencillo como eso. Porque las manzanas inclusive son tan buenas que dice one apple a day, keep the doctors away. ¿Verdad que sí? Entonces ojalá hubiese sido una manzana, pero no fue una manzana, sino que el propio Luzbel, en toda su hermosura y sabiduría, dice la Biblia, se presenta allí y ofrece una sabiduría, o sea, un conocimiento, el cual Dios le había dicho, no recibas ese conocimiento, porque el día que recibas ese conocimiento, ya tú vas a tener una alma o una mente que piense de diferente manera y tú y yo vamos a estar desconciliados. Entonces se desconcilió al hombre con Dios por la sencilla razón de que el hombre recibió ese conocimiento, la mujer primero, de Luzbel, después ella se lo transmitió, se lo transmitió. Y te acuerdas al consejo de Jesús, cuidado lo que oís, cuidado lo que oís. Ella se lo transmitió al marido, el marido lo recibió y adquirieron oído, una naturaleza que hasta el día de hoy la tiene mucha gente, que es la naturaleza y de la cual se aprovechan los predicadores, que es la naturaleza de no aceptar responsabilidad por nuestros hechos. Esa es una naturaleza caída. La persona que tiene naturaleza adámica caída, oído, jamás podrá prosperar. Ni en el estado familiar, ni en el matrimonial, ni en el del trabajo, ni en el negocio, ni en ningún área de su vida. Porque para poder superarse, primero hay que reconocer donde uno está fallando para poderlo enmendar. Entonces la naturaleza caída observa, Adán, ¿dónde te metiste? Ese es Dios, que salía todas las tardes a tener comunión con Adán. Adán, ¿dónde te metiste? Dice él, es que tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice, ¿y a ti quién diseñó el miedo? No fui yo. ¿Acaso? Mira la pregunta. ¿Acaso recibiste el conocimiento que te dije que no recibieras? Sabiendo Dios que sí. Entonces mira la respuesta de Adán. Él lo dice, te fallé y sí. No, la respuesta fue, la mujer que tú me diste. O sea, pasó la responsabilidad de él a la mujer. Cuando entonces Dios cuestiona a la mujer, le dice, es que la serpiente que tú creaste. Entonces cuando usted ve a una persona que constantemente está echándole la culpa a los demás de su situación, es una persona que jamás y nunca podrá superarse. Pero tú que estás aquí y tú que estás allá, di conmigo, no soy así. Qué bueno. Entonces estamos en el negocio de reconciliar nuestra alma, que es muy infinita, muy complicada. Estamos hablando de consciente, inconsciente, subconsciente, intelecto, voluntad, decisiones, mente, cerebro, pensamiento. Y de lo que yo quiero hablarte hoy es de la importancia de la memoria. De la memoria.
Todos nosotros, todo nuestro cuerpo está creado y formado de parte de Dios con memoria. Con memoria. Ahora mismo, tú lo sabes que hace un tiempito atrás yo me lastimé bastante. Porque practico un deporte que no es que sea violento, pero es bastante intenso, que es el Kung Fu, el artes marciales chinas, y me lastimé bastante, agarré una tendonitis, bursitis, ¿cómo se llama? A rip the bicep, ¿cómo se llama eso? Me herí el bíceps, por aquí así, me cogió cuello, trapecio, la espalda, todo eso. Y entonces, como yo trato bastante de apartarme de la medicina convencional, o sea, lo que es droga. Fui al ortopédico y me querían meter cortisona, y yo dije que no. Entonces empecé a buscar opciones por aquí y por allá, me inyecté células madre, fui al quiropráctico, me enderezó más o menos, la cabeza no. Esa la tengo todavía. Esta mañana Amparo llamó a la pastora y le dijo, pastora, es que están anunciando que hay tornado. Y entonces ella dijo, tornado tengo yo aquí en la casa. Entonces, caí en las manos de una terapista que es esposa del quiropráctico y entonces me está haciendo una terapia con unos tapes, pero que no son cualquier tape, los inventó un neurólogo chino. Se lo estás viendo seguramente a los jugadores de la NBA. Entonces, la ciencia en este tape es esta. Me dice, mira, yo te estoy tratando el músculo donde estás herido ahí. Y entonces, cuando hay una herida en el músculo, se crea una cosa que se llama ácido ático. Si uno no hace no lo desvanece para que haga un flush, jamás se cura. Entonces, yo te estoy desvaneciendo eso, pero este tape que yo te tengo es un tape que tiene memoria. Yo te estoy colocando el músculo donde él va y te lo estoy poniendo con el tape para que él se sane como se supone que él sabía que él era antes de tú romperte el músculo. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y entonces está descubierto esto, mira, que las dietas esas rápidas que la gente usa para bajar el peso no funcionan. Porque el cuerpo tiene un metabolismo con memoria. Entonces, para la persona bajar de peso y mantenerse bajo el peso, necesita mantenerse en ese peso mucho tiempo. Para que el metabolismo que tiene en memoria capte ese peso. Y pasado el tiempo, aunque la persona se pase un poquito, el metabolismo diga, no, yo soy flaco. Yo no soy gordo, por lo tanto, aunque me pasé un poquito. Entonces aquellos que hacen una dieta de esas de 30 días, baje 30 libras o 40 libras, tú los ves que son como un yoyo. ¿Por qué? Porque eran gorditos. ¿Qué es lo que tiene en la memoria y el metabolismo? Gordito. Entonces ellos se matan a base de no comer y se pasan pasando hambre 1 mes y pico, 2 meses, pero tan pronto hacen así dejan, aunque coman tajadas de aire. ¿Qué hace el metabolismo? Tú eres gordo, ¿cómo te vas a poner flaco? Entonces lo regresa otra vez, empiezan a acumular agua, Entonces, diga conmigo, memoria. Memoria. Lea conmigo en Deuteronomio capítulo 6. ¿Te está interesando esto un poquito? Seis. Y teniendo eso ahí, vamos a buscar en Éxodo capítulo 12. Mira dónde vamos a regresar. Éxodo capítulo 12. Diga memoria. Deuteronomio 6 y Éxodo capítulo 12, verso 14, y ese es el que leemos primero. Y parafraseo para no entrar ahí, para que no nos estorbe el mensaje de hoy, de algo que ya lo tenemos supuestamente bastante claro nosotros. Y bueno, esperando que los demás, pues, que quizás lo oyen por primera vez en el internet, pues vayan ahí están.
Ahí está todos los mensajes, más de 200 y pico de enseñanza ahí. Después de la Pascua, que es la celebración, diga conmigo, de Dios. Dije, no es celebración judía. Porque en el momento en que Dios la instituye, los judíos no existían. No confundamos judíos con hebreos. Judío es una religión. Lo que habían ahí en ese momento eran israelitas. Entonces, diga conmigo, es la celebración de Dios. Una sombra, enseñándole al hombre, a sus hijos, no importa la nacionalidad que tuvieran, que Él iba a tener paciencia, que nosotros a través de los años y los siglos fuéramos ahí tratando de digerir como aquel que da golpes a ciegas, tratando de adivinar, tratando de entrar por aquí, por los santeros, por los católicos, por los evangélicos, por aquí, por allá, pero dándonos a entender que tenía en mente otra cosa mejor. Y que esa otra cosa mejor no iba a ser un cordero de 4 patas, sino iba a ser un cordero de 2. ¿Verdad? Que iba a ser el sacrificio de su hijo, y que si nos poníamos a escudriñar un poquito íbamos a darnos cuenta que ahí ya Dios lo tenía preparado antes que el mundo existiera. Lo tenía ahí preparado. Y entonces trajo esa celebración, la instituyó y nos enseñó cómo iba a hacer con algo que el hombre pudiera entender y palpar de una forma fácil, un cordero, 4 patas, un sacrificio, la sangre en la puerta, cosa que el ángel de la muerte no pudiera entrar allá adentro, la causa de la sangre. Y entonces después que él instituye esa fiesta de él, fiesta de él, no es fiesta judía, después ellos la copiaron y la siguieron haciendo de esa manera, pero Dios lo que tenía en mente era otra cosa, dice en el verso 14. Y este día os será memoria. Y además de ser memoria, lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Lo celebraréis para siempre. Entonces observa el consejo, memoria. Ahora, ¿cómo uno adquiere memoria? Que no se le olvida a uno las cosas. Bueno, vamos a leer en Deuteronomio 6. Tú eres muy inteligente, lo demostraste la semana pasada. Ustedes son muy inteligentes. Me gustó mucho que no hablaran de mí, aunque debieron haberlo hecho. ¿Te fijaste? Tenían que haber hablado de lo bueno que soy yo. ¿Qué pasó ahí tú? Yo siempre te doy algo, no dijiste nada. Dice, verso 4. Este es el consejo de Israel, pero que tú y yo lo podemos agarrar fácilmente, no nos hace daño. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Bien, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿Y las qué? A tus hijos. ¿Y qué harás? Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, para cuando te veas el cordelito ahí amarrado dirás, estas son las palabras que tengo que estar repitiendo. Y estarán como frontales entre
tus ojos donde está la parte de la memoria. Y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cosa que tan pronto uno llega a la puerta de la casa, no sé si has visto cuando has visitado algún hogar de personas judaizantes, judíos, israelitas también, aunque no van a la sinagoga, ellos tienen sus 10 mandamientos. En una cosita que venden, ¿no? que la ponen ahí. ¿Viste? Y en tus puertas, cuando el Señor tu Dios, oído, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, oído, cuídate de no olvidarte del Señor. Que tenga ¿qué? Memoria. Porque la única forma de que nosotros vamos a reconciliar, oído, y ahí está el negocio, y esa es la fórmula, y esa es la parte donde vamos a superarnos. Cuando yo logro que mi alma, entiéndase mente más que nada, donde están mis pensamientos, cuando yo logro que ella acepte lo que el Espíritu acepta. En otras palabras, mira, nosotros vamos por un camino, que ese camino más bien es un retroceso. No sé si me explico. Nosotros vamos para allá, quizás físicamente para allá, pero en realidad la parte que nos interesa no va para allá, porque mientras más para allá va, peor se pone. Más bien, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera. Si tu alma no prospera, y prosperar no es que sepa mucho, sino que prosperar es que ella se reconcilie con el Espíritu, que ella pueda decir. Cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando de la palabra es Espíritu, y es verdad. La palabra dice esto, a mí me enseñaron otra cosa, pero si la palabra dice esto, y ya yo lo agarré hoy, mi alma tiene que someterse a eso que dice la palabra. Entonces vamos, y yo pienso, no tiene que la gente estar de acuerdo conmigo, que ese estado original no lo vamos a alcanzar nunca. Por eso es que cuando uno se va de aquí y da esa transición, dice la palabra, oído, escúchame, el muerto ya nada sabe y su memoria es puesta en el olvido. Porque figúrate tú que fuéramos a morirnos con esa mente llena de las cosas que tenemos, aquella inscripción de descansa en paz sería imposible, porque nos íbamos a estar acordando de quién dejamos atrás y de todos los rollos y problemas de que dejamos acá. Entonces, cuando nosotros partimos, lo que se va solamente es el espíritu. El alma, oído, escúchame, deja de ser. Regresamos al origen, el alma deja de ser y la carne vuelve al polvo que fue, de donde salió, y el espíritu regresa a Dios, que fue de donde vino. El alma que estaba ahí, eso deja de ser, no la necesitamos. ¿Te gusta eso? Bien. Marcos 14. Te ayudo. Diga, hacer memoria. Entonces, si yo hago memoria, oye, eso lo hemos hablado muchas veces y yo sé que tengo que volver a insistir, ¿no? A repetir, porque en mi repetición es que estoy formando tu memoria. Esta mañana ponemos el título del mensaje, desarrollando buena memoria. Va, ponle así porque ya no encontraba qué ponerle. Desarrollando una buena memoria. ¿Tú sabes cómo te ayudas a desarrollar una buena memoria? Tú que tienes Facebook y estás metido en tanto bochinche y chisme, de vez en cuando, aunque sea una vez a la semana, métete al mensaje.
y vuélvelo a escuchar. Solito, solita por allá, en el camino al carro. Hoy en día la página de nosotros la agarra cualquiera, un iPhone. No tienes ni que tener el telefonito en la mano, prende tu iPhone ahí, ¡pam!, te metes a la página, te sale completica, la pones ahí donde uno pone para taparse el sol y vas manejando y vas oyendo. Eso se llama hacer tarea. Eso se llama a tomar el consejo de Deuteronomio 6, repetir la palabra, para que esa memoria. Entonces uno toma un tiempito para hacer una listica, oído, de las cosas buenas, por sencillas que sean, que uno ha recibido. Y uno las repite y las repite, y uno las repite y las repite, y uno las repite y las repite, y margina el tiempo que uno le ha prestado ahora a conversaciones con otras personas que no te crean buena memoria. Más bien te la estropean. Porque lo que te hablan es llevarte a cosas, y como había un programa que se llamaba Cosas y Casos y Cosas de Casa. ¿Ves? Que era todo problema y tragedia y bochinches de familia. No, tú necesitas desarrollar buena memoria, cosa que en el momento determinado tú reacciones basado en esa buena memoria. No tengas que pensar lo que vas a hacer, sino que tu memoria sea tu mejor ayudante. Pero esa es la estrategia. Hay que dedicarle tiempo, igual que cuando tú vas al colegio, que el maestro te da una clase, pero si tú no haces la tarea, el día del examen está ponchado. ¿Sí o no? Entonces, Marcos 14, mire el mejor ejemplo. Marcos, ¿qué? 14. Bien. Mire el mejor ejemplo aquí. Verso 34. Este es Jesús después que él se da cuenta que en el libro del profeta Isaías, el rollo, no había libros todavía, el rollo que leían en la sinagoga cada semana, un día le tocó a él. Y le entregaron el rollo para que él leyera, y la parte que le tocó leer a él era Isaías 53, molido por nuestros pecados. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de que ellos están hablando en su lengua. Y la lengua de ellos, cuando habla de molido por nuestros pecados, no es como para ti, para mí molido. Que no le prestamos la atención. La palabra molido ahí, cuando tú la traduces del hebreo que ellos están usando, es molido picadillo. Molido. Un sacrificio completo. Entonces, cuando él está leyendo eso, ahí de molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, etcétera, etcétera. De momento él recibe por el Espíritu. Dice que se quedó callado, dice la Biblia en Lucas 4, que se quedó callado, miró a su alrededor. A todos los que estaban allí, ellos se le quedaron viendo y él dijo, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vuestros ojos. Ahí él entendió que lo que hablaba Isaías, el personaje era él. Entonces, naturalmente, como Jesús estaba rodeado de una carne igual que la tuya y que la mía, débil, llena de deseos engañosos, el hombre entra en una lucha. Y entonces él mismo lo declara en el verso 34. Mira lo que dice en el verso 34. Y les dijo, mira, ahí, mi alma está como muy triste. ¿Hasta cómo? Hasta la muerte. Entonces lo que yo desearía es morir. Porque lo que yo acabo de entender, que a mí me va a suceder, y que me va a suceder sin yo tener culpa, sino lo voy a hacer porque el Padre lo ha decidido así, y lo voy a hacer por una cantidad de personas que no se merecen que yo lo haga. Lo que yo acabo de entender, yo lo que quisiera es que en este momento morirme, porque el proceso que yo voy a atravesar para llegar a la muerte, oído, no es morirse. Eso lo aprendimos cuando hablamos del Nisan, de la Pascua. Él no fue muerto,
Él fue sacrificado. Él fue como el cordero del sacrificio que lo descuartizaban. ¿Viste? Él fue molido literalmente. Y entonces él está muy triste hasta la muerte, lo que quiere es morirse para no tener que atravesar por lo que va a atravesar para llegar a la muerte. No es lo mismo a un ahorcado que muere instantáneo a esto que le pasó a él. Entonces, verso 38, en su frustración, te voy a decir algo que al religioso no le va a gustar. Jesús en este momento está reaccionando en naturaleza adámica caída. Mira lo que está diciendo. Velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, él está recargando su frustración en esos discípulos. Ellos no tienen culpa de nada. Los está reclamando. No han podido orar conmigo ni una hora. Era para haberle dicho, este problema es tuyo, no es de nosotros. El de quien hablan ahí en Isaías es de ti, no es de nosotros. Entonces, él está reaccionando, oído. Escúchame, era necesario que su carne fuera naturaleza caída adámica. El religioso le gusta presentar a Jesús como una divina inmaculada en los días de su carne, y no era así. Deje conmigo un momentico aquí, mira. No sé ni dónde está, a ver si lo encuentro rapidito. Me parece que está por Efesios, porque no traigo esto ni apuntado. A ver. Tú me tienes paciencia. Vamos a ver. Porque es que no sé ni cómo dice, pero sé que lo dice. Entonces no me eche la culpa a mí, ¿oíste? Porque esto es viene de otra dimensión. No me tenían preparado para esto. Pero vamos aquí a mirarlo, ¿viste? Ya. Romano. Si me da tiempo, o si me pagan por hora aquí. Romanos capítulo 8. Versos 2 y 3. Después que tú leas esto, tú lo recibes con mansedumbre y ves si está de acuerdo conmigo o no. Fíjate. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oído, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, oído, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, oído, condenó al pecado en la carne. Imposible que lo hubiese podido colocar el pecado en la carne de Jesús si la carne de Jesús no hubiese sido una carne en semejanza de pecado. Si hubiese sido una inmaculada concepción, tan pronto le quieren tirar el pecado, donde dice la palabra que Él cargó el pecado de Él en todos nosotros, la inmaculada concepción, la divinidad, lo hubiese rechazado. Entonces, ¿cuál fue la victoria de Jesús? Que pudo enfrentar, que logró el momento de que pudo reconciliar su alma que estaba muy triste hasta la muerte con el espíritu que estaba dispuesto para todo, aunque la carne era débil. Entonces, Él nos da el mejor ejemplo de que si nosotros queremos superarnos en cualquier área de nuestra vida, tenemos que ocuparnos
de hacer y desarrollar una buena memoria. Uno más, Mateo 26. Mateo capítulo 26. Yo lo voy a leer aquí del Código Real, de donde sacan los religiosos para darle un pedacito de pan a la gente y jugo y decirle que ese es el cuerpo de Cristo. Una blasfemia horrible. Que lo que fue partido por nosotros no fue un pedazo de pan. Y Dios no dijo que hiciéramos lo mismo, sino que hiciéramos. ¿Cómo tú haces memoria? Repitiendo el pensamiento y el conocimiento de lo que produjo el sacrificio de Jesús. Cuando tú lo repites, las 7 sangres, como hemos enseñado, para qué sirve cada una, y tú dedicas tiempo, no te hace falta mucho tiempo, llega un momento que tú te practicas y desarrollas memoria. Mira, en ese deporte que yo hago, nosotros hacemos, no es un deporte violento, pero sí muy intenso. Y las cosas que hacemos, imitamos a los animales. Y a nosotros nos enseñan de que hay ciertas y determinadas posiciones que son muy difíciles. Y nos ponen ahí y nos hacen contar hasta 30. Y después hasta 20. Y después hasta 10 en esa misma posición. Y después 10, 20 y 30. Llega el momento que la memoria del músculo lo hace sin que tú te des cuenta. Tú empiezas la rutina y de momento tú mismo, o sea, no lo piensas, sino haces todo lo que tienes que hacer. Porque Dios nos ha formado así, diga memoria, para todo. Entonces dice ahí, mira, voy a leerlo, el verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan del medio, lo que no dice la versión popular. Y habiendo hecho la bendición correspondiente, lo partió, lo pasó a los discípulos diciendo, tomad, comed, esto habla de mi cuerpo. Esto me sirve para ilustrarle que así como el pan es partido, así yo voy a hacer partido. Y después dijo, haced memoria de mí. ¿Qué es hacer memoria? Que hiciéramos memoria, que pensáramos eso y lo repitiéramos hasta que nuestra memoria estuviera cargada y desarrollada de ese pensamiento. Pero si no es a base de la repetición, no sirve. Hay que dedicarle tiempo. Y es un tiempo para ti. Usted no ha oído decir por ahí, dedícate tiempo a ti. Dedícate tiempo a ti. Porque si no haces esto, tu mente, tu memoria no va a desarrollarse de una manera correcta y no te va a ayudar a superarte ni en el plano familiar, ni en el de los negocios, ni en el trabajo, ni con los hijos, ni con la mujer, ni con el marido, ni con nada. ¿Estamos? Diga memoria. Acabé. Porque aquí no pagan extra. Y esto es por hora aquí. Ya se me fue la